Hola a todos, somos Azucena Rusinque y quien les habla Marcela Novoa, estudiantes de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Católica del Norte. A continuación, vamos a repasar nuestro aprendizaje durante todo nuestro proceso investigativo eh, para el área de sensibilización de la investigación. Entonces, nuestro proceso inicia con la observación de nuestro contexto, donde observamos que en el edificio multifamiliar ubicado en Marco Fidel Suárez, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, observamos un mal uso de la terraza como área común, donde se observa acumulación de basuras y de objetos en desuso, lo que atrae plagas, malos olores y conflictos vecinales. En la actividad 6, en ese proceso de consolidación de la investigación, empezamos con unas preguntas que eran en dónde, qué, quién, y a partir de toda esa lluvia de preguntas que empezaron a surgir con respecto a la problemática, encontramos unas causas, encontramos una problemática central y encontramos unas consecuencias. Dentro de la problemática central encontramos el mal uso de la terraza, corredores y espacios junto a la escalera. Y dentro de las causas encontramos el cumplimiento de las normas, la falta de conciencia sobre el espacio de cuidados de las áreas comunes, la falta de comunicación entre los residentes, la escasa participación en la toma de decisiones y el débil sentido de pertenencia. Bueno, en cuanto a las consecuencias, identificamos gastos extraordinarios hacia los propietarios para subsanar los daños los daños que se presentan por la problemática, conflictos vecinales, deterioro del espacio, afectación de la convivencia y problemas de salubridad. A raíz de poder analizar todas estas preguntas y el árbol de problemas, desarrollamos una pregunta. La pregunta que surgió fue, como nos dice según Hernández Sampieri en el 2008, dice, una pregunta de investigación debe ser clara, específica y limitada en un tiempo y espacio y población. Por eso es una pregunta que cuáles son las causas sociales de convivencia que influyen en el mal uso de la terraza como área común. Está delimitada a un contexto, una situación, está delimitada a un tiempo que es en el 2026 y un lugar que es Rafael Uribe de Bogotá. Bueno, en cuanto al enfoque de investigación, identificamos que fue el enfoque cualitativo era el más pertinente porque nos permitió comprender las experiencias, comportamientos y percepciones de las personas dentro de su contexto social, de acuerdo a Hernández Sampieri, 2018. En este caso, la problemática estaba relacionada con aspectos sociales como la convivencia, el sentido de pertenencia y el cumplimiento de normas. Podemos concluir que, en primer lugar, el proceso de investigación inicia siempre con la observación del contexto. Esto nos permitió ver en nuestro entorno cercano con una mirada más participativa en situaciones que para nosotros antes eran normales y las dábamos por hecho sin problematizarlas. Esto despertó en nosotros esta curiosidad científica. Segunda conclusión fue que pudimos aprender a través de la formulación de preguntas a comprender las problemáticas sociales. En este caso, por ejemplo, la observación del mal uso de la terraza que nos permitió formularnos preguntas, delimitar el problema y construir una pregunta de investigación clara. También dentro del aprendizaje tenemos que el enfoque cualitativo era el más adecuado, ya que nos permitía comprender las causas sociales del problema y las percepciones de los residentes. En este proceso se fortalece las habilidades de investigación y se contribuye a la generación de soluciones de mejora de convivencia y el bienestar de la comunidad. Otra cosa importante fue que al indagar en las otras investigaciones, en las otras tesis que tenían semejanza, pudimos contextualizar nuestra investigación. Así entendimos que era necesario para por la problemática planteada tener, digamos, los enfoques de Ortiz para tener sustento, los mapas de Moreno para que los vecinos se comprometieran y las encuestas de Neira para convencer con datos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.